Ayer el gobernador Daniel Scioli dijo que media provincia está bajo el agua. Y no hace falta más que ver las imágenes, porque la verdad es que el campo en el interior de la provincia de Buenos Aires no está pasando nada bien. Son fenómenos climatológicos que sistemáticamente vuelven y castigan al campo, que además se dan en alternancia, ¿no? Claro. Hay periodos de sequía, periodos de inundaciones. Sí, los especialistas hablan de los fenómenos del Niño, la Niña, digamos, los califican de esa manera. Lo cierto y lo concreto es que tenemos en esta provincia, nuestra provincia, 52 distritos que están afectados directamente, que fueron los que reconoció el gobierno de la provincia, y además centenares de miles de productores chacareros y ganaderos que tienen inmensas dificultades para trabajar en esta época clave para la producción. Exactamente, sí, claro. Hay, bueno, los cálculos, algunos dicen 18 millones de hectáreas, otros por ahí un poco más, un poco menos. En época clave, como vos decís, porque es la época de parición, digamos, Exacto. con lo cual se pueden perder, y de hecho creo yo se deben de haber perdido muchas cabezas de ganado. La gente automáticamente relaciona esto con la posibilidad de que vuelva a aumentar el precio de la carne, por ejemplo. Es lógico que uno haga ese razonamiento, por más que sea básico, porque es aquello a lo que le presta atención la gente común y corriente. Exacto. Y además hablamos de la carne, que efectivamente ha aumentado en el último tiempo mucho. Bueno, la cuestión es que los productores agropecuarios se reunieron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que con el ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro Topo Rodríguez, para tratar de buscar una salida, por lo menos. El agua no se va a ir mañana, pero por lo menos digamos qué posibilidad tienen de encontrar una solución a los problemas que le han planteado los chacareros. Vamos a hablar de ese tema con el subsecretario de Producción, Economía y Desarrollo Social del Ministerio de Asuntos Agrarios, Juan Ángel Cruz. Juan Cruz, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, ahí estuvo más o menos presentado el tema, Juan. Resolver de un día para el otro no se puede resolver este tema. Ahora, ¿por dónde se empieza? Claro. A ver, puntualmente, como expresaban ustedes, hay un fenómeno que se viene repitiendo y que en este momento del año lleva ya unos cuantos meses de evolución. Esa evolución fue de incrementos en los regímenes de lluvia, que hay lugares donde ha superado en más de un 100% lo que históricamente cayó en el año. O sea, que a mitad de año ya llovió más el doble de lo que llueve en todo el año. Efectivamente. Entonces, esto hace de que cuando recién empiezan las lluvias, las formas que tiene de irse el agua son a través de los declives naturales, a través de la filtración hacia las napas o la evaporación. Nos agarró en un momento del año donde los días eran más cortos, donde las ventanas climáticas, se le llama, que es los días de sol y de viento, eran muy acotadas, y definitivamente eso fue incrementando el efecto de este fenómeno. Hoy tenemos en estos distritos que bien comentaban ustedes, son 52 y se están incorporando un par más en breve, con un promedio de un régimen de un 80% más de agua. Si fuéramos a tratar de tomar idea certera de qué estamos hablando, por ejemplo, si en un distrito hubo 400 milímetros más de lluvia, estamos hablando de 1 litro por metro cuadrado. Llevado a lo del día a día, son 10.000 litros por manzana, considerando que una manzana al 100% es 1 hectárea, y un excedente de 400 milímetros son 4 millones de litros más en esa manzana. Claro. Ahora, Juan, realmente Cruz, mucho, sí. Cada vez que ocurren fenómenos climáticos de esta naturaleza, pasó el 2 de abril trágico aquí en la ciudad de La Plata, los funcionarios generalmente reparan en el nivel de agua caída. Y no está mal, digamos, porque al fin y al cabo también explica parte de lo que pasa. Pero ¿qué pasa con las obras que generalmente uno presume que se tienen que ir haciendo justamente para estar preparados frente a un hecho climatológico que por obvias razones uno no puede manejar? ¿Se hacen o no se hacen? Digo, se termina el famoso plan maestro integral de la cuenca del Salado, por ejemplo. En el caso de que hubiese estado terminado, ¿paliaba un poco la situación? Palió la situación. Hace unos días estuvimos con el ministro Alejandro Topo Rodríguez en Castelli, por ejemplo, uno de los tantos distritos que recorrió y que con los productores recorrió los lugares más afectados. Y el comentario común era, si no hubiese estado la obra de esa parte del plan
hecha, hubiesen tenido realmente un problema muchísimo más grave. Sí. Ahora, permítame decirle que hubiese sido una tragedia, digamos, porque se seguramente cayó y hay 52. No, hay 80% de superficie afectada, según dijo el intendente, o sea que estaría todo. Todo estaría bajado. realmente todo Sería muy un mar. afectado. Tengamos en cuenta que en la superficie que está afectada, lo que comentaban recién, la mitad de los distritos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, hay distritos que están en el área de influencia del río Salado, lo que se le llama la cuenca del río, y hay otros distritos que no, que de pronto en las lomas, en lugares que no tienen tanta caída, el agua también se ha quedado retenida por este fenómeno que comentaba al principio. ¿Y avanza el plan maestro integral, digamos? Porque hasta donde yo sé había avanzado, que eso, hasta la etapa tercera, una cosa por el estilo, de una serie de etapas a las que todavía le falta, digamos, para completar Evidentemente, todo hoy el plan. está en una etapa, la etapa está en suspenso porque por las lluvias y por el caudal de agua que tiene el río, evidentemente no se puede trabajar, pero está trabajándose en la etapa que une lo que se llama el Arroyo de los Poronguitos hacia la Laguna de las Flores, en lo que es el circuito de la Ruta 3, aguas arriba. Ahí, ayer inclusive en la reunión con el gobernador estuvo el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, y ahí dio detalles del avance de la obra y puntualmente de por qué en este momento las máquinas no tienen posibilidad de estar trabajando. Pero realmente el agua es muy importante, los volúmenes, y evidentemente afectan a todos aquellos lugares que tienen el declive hacia el río, pero también lugares de loma o de un declive no tan marcado que evidentemente complica muchísimo la producción. Cruz, ustedes seguramente con todas las tecnologías y las herramientas que existen ahora, algo de esto se puede, no sé si prever o por lo menos visualizar tal vez con algo de anticipación. Le pregunto esto porque tal vez ya sepa más o menos cómo va a terminar el año. Pero al mismo tiempo también se lo pregunto para ver si cuando ustedes ven esto, si es que lo tienen, supongo que sí, ¿no se puede hacer algún tipo de medida preventiva? Por ejemplo, avisarle a los productores de aquella zona, de tal zona, mire, van a venir meses complicados, no pongan hacienda ahí. Digo, ese tipo de planificación, ¿se hace, se prevé o están tan saturados con temas que no se lo puede hacer? A ver, la previsión de acá en adelante es que la primavera se estaría comportando normalmente en cuanto a sus regímenes de lluvia. Ahora, tener una primavera con regímenes de lluvias normales en un antecedente como el que describíamos recién, definitivamente es para tener una gran atención. Los pronósticos habitualmente se dan con un máximo de 2 meses. Ahora, va ganando precisión a medida que se va acercando el momento y tiene una precisión casi absoluta entre 24 y 48 horas antes. De hecho, el fenómeno último, donde llovieron más de 200 milímetros en algunos distritos, no estaba mensurado de esa manera. Nadie lo vio. Entonces, cuando uno plantea a lo mejor alguna previsión general, hay lugares donde las lluvias son muy importantes, pero son fenómenos puntuales que abarcan áreas pequeñas y en otras áreas, a lo mejor no tan distantes, no tiene tanta intensidad. Nosotros de todas maneras trabajamos bajo el supuesto de un año niño o un año niña, digamos, son tendencias muy amplias, pero igualmente no con la precisión de poder decir hagan tal cultivo o dejen de hacer tal cultivo o pongan o saquen la hacienda de tal lugar. ¿Hubo casos en esta oportunidad, digamos, como suele ocurrir, ha habido en otras oportunidades, digamos, frente a fenómenos similares, inundaciones y demás, algunos cortocircuitos entre un distrito y el otro por la irrupción o la aparición de canales ilegales para desagotar, que uno se queja porque me tira el agua a mi distrito y demás? Digo, está claro que fue determinante la cantidad de agua caída, si es que por lo menos las estadísticas, no tengo por qué desconfiar de lo que usted dice, marcan esos registros. Pero
¿Hay canales ilegales que complican aún más la situación en épocas como esta en la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen un monitoreo ustedes en ese sentido? Hay un monitoreo y aparte hay una acción permanente de recepción de denuncias que las recepciona la Autoridad del Agua o el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Pide la autorización a un juez porque ustedes saben que un campo es una propiedad privada y evidentemente hay que tener autorización para poder ingresar y posteriormente se sanciona al infractor. Se dan situaciones de ese caso y evidentemente este momento no es la excepción y están trabajando las autoridades con las herramientas legales que ¿Y tienen. qué se llevó el campo bajo el brazo, digamos, como propuesta del gobierno de la provincia, por lo menos para paliar un poco la pérdida que se supone que van a tener estos productores? Fundamentalmente herramientas de tipo tributario y crediticio. Desde lo crediticio, todo aquel que tiene en las áreas afectadas créditos vinculados al sector agropecuario tiene una prórroga automática de 90 días en el vencimiento de Banco Provincia. Banco Provincia. Siempre estamos hablando del ámbito provincial. Y siempre que sea un distrito ya declarado en emergencia o no necesariamente. Digamos, ¿qué tiene que certificar ese productor para decir, mire, yo tengo mi campo porque vivo en algún distrito o porque tiene su campo, tiene que presentar la partida? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es el trámite? El tema es así. La provincia, a través de la Comisión de Emergencias, que funciona en el marco del Ministerio, pero que la integran el Ministerio de Economía, el Banco Provincia y las asociaciones de productores, las 4 entidades, lo que hacen es determinar si el distrito está en emergencia o no está en emergencia. Una vez determinado, da la posibilidad de que los productores gestionen su beneficio individual. No nos olvidemos que esto finalmente es un beneficio individual. Claro. Entonces, lo que hace el productor una vez que se declaró el distrito en emergencia es poder ir al banco con el certificado que emite el municipio para obtener el beneficio y a su vez va a ARBA y obtiene el beneficio de las prórrogas. En el caso de tratarse de emergencia estamos hablando de entre un 50 y 80% de afectación en la producción del campo o en el caso de superar el 80% queda eximido del impuesto inmobiliario por el periodo que determina la emergencia. La última, tiene que ver con algunas cuestiones vinculadas sobre todo con los roces de la política y demás. En el medio de esta discusión me dio la sensación de que se está politizando un poco, digamos. Yo lo he escuchado al ministro Alejandro Topo Rodríguez hablar de los caminos locales, municipales, que es la responsabilidad del intendente, o recordar o repasar que en el marco de la reunión de ayer se supone que alguien de los chacareros se quejó por el impuesto al combustible que le cobran y demás. ¿Los políticos se pelean entre ellos por cuestiones políticas en el medio de este problema o advierten ustedes, digamos, que hay predisposición de trabajar juntos para darles una mano, en este caso al campo? A ver, hablamos de una realidad. La realidad es que hay 54 distritos de la provincia de Buenos Aires que están con una seria afectación de emergencia. En ese marco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por el gobernador, está dando un beneficio claro y conciso a esos productores. Los productores evidentemente manifiestan 2 elementos. Uno es que quieren menos tributos para poder hacer frente de mejor manera a las inclemencias del tiempo y evidentemente tributos, estamos hablando de tributos nacionales, provinciales y locales. Cuando hay alguna localidad que tiene un tributo de más y en esta circunstancia no se sensibiliza frente a la necesidad de los productores, evidentemente por ahí viene el reclamo. No es una cuestión política, es una cuestión de números. Por otro lado, como hay rutas nacionales, hay rutas provinciales, hay caminos vecinales que pertenecen a el cuidado de los distritos. La provincia aporta, dentro de lo que son las transferencias que hace a los distritos, una parte específicamente para la mantención de caminos. Evidentemente, en este contexto es muy difícil esa mantención. No nos olvidemos que hay actividades como el tambo, como el feedlot, la actividad avícola, que requieren del camino diariamente para ingresar alimento o para sacar producción. O sea, usted dice que todos los fondos que automáticamente distribuye la provincia de Buenos Aires
Una Una parte parte de eso está destinado, preestablecido que tiene que ser para los caminos. mantenimiento Sí, que en vial. algunos casos algunos intendentes no lo usan, digamos, qué sé yo, porque no tienen plata y lo usan para otra cosa, pero que no se mantienen algunos caminos. Eso es, a ver, eso es lo que manifestaban algunos productores. No nos consta, e insisto, hoy es muy difícil evaluar la mantención de un camino cuando tenés 4 o 5 meses de agua continua que lo deteriora por naturaleza y tenés una actividad productiva que necesita seguir moviéndose y una sociedad que necesita ir a la proveeduría, ir al médico, ir a la escuela, y eso lo hace con el camino primero un poquito dañado y después como pueda, ¿no? La última, breve, nada más, es inevitable que se lo pregunte, pero en todo caso, en alguna oportunidad, el ministro del área, Alejandro Rodríguez, el Topo, ha manifestado cierto nivel de disociación, digamos, con las políticas del gobierno nacional para con el sector agropecuario. Efectivamente, ustedes están trabajando, digamos, qué sé yo, eventualmente para empezar a reclamar formalmente a la nación que se reduzca la presión o las retenciones para determinada cosecha, para el trigo, por ejemplo. A ver, la provincia de Buenos Aires aporta el 60% del trigo que se produce en el país. Evidentemente, nosotros tuvimos un año como el año pasado y el anterior, a lo mejor en menor medida, pero también con una baja de la productividad, con una migración de la productividad, de la decisión de los productores hacia otros cultivos. Entonces, en ese contexto, entendíamos que algunas de las medidas podían ser evaluar si sacar algunos puntos de retención podían ser un beneficio para los productores. Ese es el marco del planteo que hizo el ministro y que entendemos que podría ser, dentro de análisis de otras variables, una a tener en cuenta. Hasta ahí nada más, hasta ahí. Ahí es un poco el planteo, y el planteo sobre ese cultivo que evidentemente en la provincia tiene un alto impacto productivo. Juan Ángel Cruz, subsecretario del Ministerio de Asuntos Agrarios, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá. Gracias a ustedes. Ya volvemos.